Bienvenidos a Diálogo Directo. La televisión pública hace parte de la identidad cultural de un país y justamente de ella hablaremos en este programa, de esta televisión pública colombiana que, a pesar de los inconvenientes que de pronto pueda presentar financieramente, ha salido adelante y es reconocida en muchas partes, no solamente de Colombia, sino también del mundo. Sin embargo, hay personas que dicen que la forma de financiación tal vez no es la mejor y de esto es lo que vamos a hablar. ¿Será que la televisión pública debería desaparecer? Esto lo vamos a ver en un momento. Colombia es el único país del mundo donde la televisión pública se financia con recursos de la televisión privada. A causa de esto, nuestra televisión pública ha tenido un recorrido bastante agitado en los últimos años. El proyecto de ley 174 puso en peligro los recursos de la televisión pública en Colombia, razón por la cual el Ministerio de Tecnologías y Comunicaciones tomó la decisión de retirarlo y así proteger el interés general, panorama que no es muy prometedor para los años venideros de la televisión pública. Pues la televisión pública tiene otra serie de objetivos, entonces pues no es algo que entre dentro de las prioridades de una nación y un estado. Está por encima de la salud, obviamente, y la comunicación, digamos, como que entra en otro nivel. No lo considero como que sea algo de prioridad. Según confirman algunas encuestas, los jóvenes entre los 12 y 17 años son los que menos ven televisión pública en Colombia. Los seriados, musicales, dramatizados, magazines y programas de concurso son por lo general poco preferidos por las audiencias de Señal Colombia y Canal Institucional. Si el Estado no cambia las reglas y elimina asimetrías, nos debemos hacer la siguiente pregunta: ¿desaparecerá la televisión pública en nuestro país? El tema de hoy entonces la televisión pública, y para él estamos con Diana Díaz, comunicadora social, experta en producción y realización de contenidos audiovisuales, culturales y educativos. Ella también es la directora del canal Señal Colombia. Diana, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. También se encuentra con nosotros Mauricio Donado, comunicador social periodista, también con una amplia experiencia en la producción de contenidos para televisión. Mauricio, muchas gracias por estar acá. Gracias. Bueno, entremos en materia. Hablamos un poco de este tema de la televisión que nos confluye acá en el día de hoy. ¿Debe verse la televisión pública como un servicio que debería prestar el Estado? ¿Sería obligación del Estado prestarlo, por ejemplo? Diana, ¿qué opinas? Sin duda, la existencia de los medios públicos en un país da cuenta de la salud de su democracia, porque los medios públicos son como un sistema de representación de la identidad de esas naciones, de ese país, en este caso de Colombia, de su diversidad, de sus intereses más profundos, de su historia, de su memoria. Y ese rol, o sea, la posibilidad de que esos contenidos queden en el acervo audiovisual de Colombia, es una responsabilidad del Estado a través de sus medios públicos. No lo va a hacer la televisión comercial, no lo va a hacer la televisión privada, lo tiene que hacer el Estado desde una perspectiva amplia, independiente, autónoma y democrática. Se hace parte como de nuestra memoria también cultural. Claro, sin duda, y tiene que cumplir como unos criterios, unos principios que incluso la UNESCO ha dado línea con respecto a ellos. Pero, sin embargo, una de las polémicas que se genera tal vez alrededor de este tema es su financiación. En este momento se financia con recursos privados. ¿Debería ser así o debería cambiarse este modelo? ¿Qué opina? No, sin lugar a dudas debe seguir y debe fortalecerse. Yo creo que el fondo para el FONTV, donde sale la plata para hacer los recursos de la televisión pública, a pesar de que sale de recursos privados, creo que debe buscarse la forma de financiación más. La televisión pública tiene muy buena calidad y se ha caracterizado por ser una televisión rebuscadora. ¿A qué me refiero con rebuscadora? Se reinventa todo el tiempo. Gracias a esa precariedad de recursos, la televisión pública se rebusca, se inventan formatos y son formatos que han ganado premios y son ejemplo a nivel mundial. Creo yo que hay que aprovechar esa creatividad, explotarla más, fortaleciendo más recursos para la televisión pública. Creo que a pesar del muy buen trabajo que se hace, creo que los recursos son cortos.
y los privados que tienen los recursos terminan muchas veces jalando esa recursividad de lo público para apropiarlo y pues obliga también a los públicos a reinventarse todo el tiempo, pero creo que es momento de que la televisión pública cobre más relevancia a la hora de tomar decisiones presupuestales. Pero, digamos, ¿cuenta esta televisión con el apoyo suficiente del Estado o siempre queda como al final de estas prioridades? No, lo que pasa es que eso no es así porque los recursos están claros con respecto a su fuente de financiación. Y lo que dice Mauricio es cierto, es decir, el modelo de financiación de la televisión pública es envidiado por otros países. ¿Por qué? Porque no estamos echando mano los recursos del bolsillo de los colombianos a través del presupuesto de la nación, sino que es un fondo en el que aportan los que están usufructuando el espectro electromagnético del Estado para fines privados. Entonces es una manera de compensar culturalmente al país, aportando al fondo para que de ahí surjan es que el modelo está muy bien pensado, ¿no? Sin embargo, esta es una de las quejas que escuchamos, por ejemplo, de los canales privados, que este modelo no les gusta y que inclusive dicen que ellos a veces tienen que pagar muchísimo más de lo que deberían realmente. No, pero lo que pasa es que no creo que es una cosa de que estén aportando más de lo que les toca, porque estoy segura que no lo hacen. O sea, aportan lo que les toca. Lo que sí creo es que es el momento de pensar desde esa perspectiva de cómo el sector privado que se vale del espectro electromagnético, encontrar nuevos actores de ese sector para que aporten el fondo. Porque de pronto no solamente ya son los canales privados y los cableoperadores, sino que puede haber otros aportantes que no estamos teniendo bajo el radar que podrían, digamos, que sumar más recursos porque se valen también del mismo espectro. Como los operadores de telefonía, por ejemplo. Claro. Que también tienen medios de comunicación, tienen sus medios privados de comunicación y producen televisión, pero no pagan de la misma forma que los que también usufructúan en un canal nacional privado, por ejemplo. Yo eso es lo que creo, hay que fortalecer el modo de financiación, pero asimismo también meterle el diente a una competitividad, a lo que busca el mercado. Creo que los canales, los medios públicos se han quedado en rebuscando formatos y haciendo cosas de bajo presupuesto, pues comparados con las megaproducciones, pero creo que ya es momento de evolucionar a hacer algo más. Ejemplos hemos visto y que han sido aplaudidos por la televisión regional, por ejemplo, con formatos como el de La Niña Emilia en Telecaribe, que ganó muchos premios y salió desde la pública y le ganó a todos los privados en los premios nacionales de televisión, pero son ejemplos que se quedan ahí. Creo que la televisión pública está en hora de acercarse a esa industria, dejar de ser tan artesanal un poco, a pesar de lo bien que está hecha. Siento que se queda un poco en lo que tiene que ver con la industria audiovisual. Claro, entonces se necesitarían de pronto un poco más de recursos, al contrario, para fortalecerla. Tienen los recursos, pero siguen siendo escasos, ¿sí? Sí, sin duda. O sea, hay unos recursos y la televisión ha sido muy recursiva, muy creativa, la televisión pública. De esa manera también ha demostrado que para hacer televisión de calidad no se necesitan los megapresupuestos, sino se necesita una perspectiva muy clara con respecto al proyecto de televisión que se quiere hacer y a un rigor importantísimo en términos de investigación, de formulación del proyecto y de relevancia de ese proyecto para el público colombiano. Y ahí está el factor de éxito de la televisión pública. O sea, aprovechar muy bien los recursos que tiene para sacar y ver muy bien en este mar de contenidos que muchos son irrelevantes, cómo hacer algo que se destaque y que aporte, sobre todo, que enriquezca el mundo de la vida cultural de los ciudadanos. Pero sienten de pronto ustedes, a pesar de esa buena calidad que es indudable que tiene nuestra televisión pública, ¿de pronto le hace falta un poco más de audiencia? Yo personalmente creo que eso es relativo, porque tú ves lo que quieres ver y en las plataformas actuales y en la forma de presentarse los medios, tú simplemente ves lo que quieres ver. Otra discusión, el rating. Pues el rating es discutible porque primero los canales públicos no compiten con rating porque si no, pues se acabarían. Si fuera por rating no existirían porque el promedio de personas que ven lo público a lo que la gente ve lo privado, pues diría, no vale la pena, pero no, la televisión pública cumple otro objetivo. Y la función social de los medios de comunicación públicos es esa, ¿sí? Dar otro tipo de contenidos, otras alternativas. No podemos competir con lo mismo, sería absurdo. No es un asunto de rating o de audiencias necesariamente, son datos y la carencia es de un sistema de investigación
de audiencias que dé cuenta más de las necesidades de la televisión pública y de los medios públicos. Pero nosotros tenemos, digamos que los seguidores en redes y la manera como, pues son activos, tratan con mucho cariño al canal, por ejemplo, y están todo el tiempo reportando sintonía, entonces no es que no nos vean. Y lo otro es que si nos viera muy poca gente, igual la televisión pública tiene que verse. Exacto. Porque se van a contar historias, estamos contando historias que nadie más va a contar. Por ejemplo, ¿quién se va a dedicar a contar los juegos indígenas si no es la televisión pública? Por supuesto. Entonces, ¿porque los juegos indígenas no lo ven tan masivamente como un partido entre Santa Fe y Millonarios, no lo contamos? No, se tiene que contar. Porque tiene que quedar en la memoria, porque tiene que haber un registro audiovisual de que eso sucede y que hace parte de nuestra idiosincrasia ahora, para que lo vean ahora o lo vean más adelante. Pero tiene que contarse esa historia. Volvemos a ese tema cultural, ese tema claro. de lo nuestro. Continuamos en un momento, vamos a un corte. Con este programa. Finaldo Sindical que hoy son los resultados en la Feria Internacional de Libros. Allí se presentaron diferentes apreciaciones sobre el género musical, la poesía, el agua lo que conectas con la literatura. Volvemos hablando de la televisión pública con estos extraordinarios invitados, Diana Díaz, Mauricio Donado. Pero antes de continuar, miremos la siguiente nota. La televisión pública en los últimos 5 años ha tenido una serie de logros que reflejan la decisión de la sociedad colombiana de dar continuidad a una televisión educativa y cultural que no es institucional y que no depende ni de los partidos ni de los gobiernos, sino que se debe a los ciudadanos y que ha avanzado en el compromiso de contar buenas historias e innovar en formatos. La televisión pública no creo, como algunos piensan, que va a desaparecer. Es una televisión que se reinventa y lo que está pasando con los canales regionales, con los locales, con los mismos nacionales, es una televisión que tiene nuevas aventuras, y cuando digo nuevas aventuras está pensando en otras pantallas. Creo que sí existe todo el talento para competir en el mercado internacional, pero bueno, hay que mirar cómo llegan nuevos recursos o cómo los optimizamos, cómo los unimos para ya competir como canales o como una oferta ya de una parrilla, que ahí es donde empezamos a tener dificultades porque claramente los recursos nos alcanzan para crear unos contenidos muy interesantes pero tenemos un alto nivel de repetición, que ahí es donde mermamos en competencia ya frente a las audiencias. La televisión pública en Colombia es autosostenible y cuando uno está peleando para tener pauta con los grandes como RCN, Caracol, Red Más, Cable Noticias, Claro, Tigo, es muy difícil. Por supuesto, un pautante va a preferir pautar en RCN, que tiene millones de audiencias, a pautar con Canal 13, que en su mejor momento puede tener 150.000. El éxito obtenido por la televisión pública se debe a la apuesta del gobierno de Juan Manuel Santos, pues tuvo una inversión de 25.000 millones de pesos en la financiación de coproducciones con casas mundialmente reconocidas. Por esta razón, programas nacionales de Señal Colombia fueron nominadas a los premios TAL, que premian lo mejor de la televisión pública y cultura en América Latina, y además una inmensa fila de nominaciones en los premios India Catalina. Todos los logros obtenidos por la televisión pública nos indican que se están haciendo las cosas bien. Además, trabajando desde una estrategia 100% convergente, es decir, apta para diversas plataformas y más allá de la pantalla chica como el Internet y los dispositivos móviles, por donde también se promueve el consumo de los contenidos. Regresamos a nuestro programa hablando hoy de la televisión pública. Y decíamos al principio que algunas personas consideran que su forma de financiación tal vez no es la más adecuada y que por esto debería desaparecer. ¿Debería desaparecer una televisión como esta que nos enriquece tanto o debe ser fortalecida? Bajo ninguna circunstancia.
Claro, hay países que pueden vivir sin medios públicos, pero son mejores los países que tienen medios públicos. Porque, nuevamente insisto, y reitero lo que dije al principio, porque dan cuenta de la salud de su democracia. Es muy triste, por ejemplo, cosas como las que suceden en Chile. En Chile está TVN, pero a TVN, que se supone que es televisión pública, le pusieron como exigencia ya que se autofinanciara y entró inmediatamente las lógicas comerciales. Entonces, ¿qué es TVN? Un canal privado, pero público, o sea, que tiene noticieros, que tiene novelas, que tiene realities, que compite por una torta, y la gran producción de contenidos independientes que hay en Chile, que es gigantesca y de gran calidad, no tiene ventanas para verse. No tiene ventanas en Chile, de pronto los regionales son muy chiquitos. Entonces, la televisión pública, ¿qué hace también? Estimula la creación. La creación enriquece el mundo de las ideas, de los proyectos independientes, que además son ideas y proyectos de directores y de productores como Mauricio, que no tendrían un espacio en la televisión privada, porque puede ser que sean proyectos que no sean taquilleros en términos comerciales, pero sí muy pertinentes y muy relevantes de la perspectiva de los medios públicos. O sea, impulsa también a todas estas personas con talento que seguramente no tendrían un espacio en la televisión. Absolutamente. Ustedes que son privada. estudiantes de la Javeriana tienen una gran idea, tienen su producción, logran hacer una gran investigación, montan su pool de compañeros y quieren sacar su idea adelante. El espacio para sacar esa idea, sin lugar a dudas, es la televisión pública. Bueno, ahora los medios digitales, pero si queremos hacerlo en televisión abierta, es la televisión pública a través de las convocatorias que se hacen a productoras pequeñas. Si la televisión pública desaparece, todas esas productoras de contenidos pequeñas van a desaparecer también. Y las personas o se quedan sin trabajo o van a ser absorbidas por la gran industria de contenidos grandes. Y entonces no da cuenta de esos grandes productores que tienen ideas impresionantes. Es que los formatos de Señal Colombia hay que verlos para creerlos. Que si no fuera así, cosas como Los Puros Criollos, asquerosamente rico, uno dice, ve, qué cosa tan bacana, ¿por qué no se me ocurrió a mí? En la televisión privada no pasa eso. Sí. La televisión privada tienes que mostrar algo que de billete. Y por ahí empieza todo. ¿Cómo lo puedo vender? Una historia que pueda vender para poder no solo vender aquí, sino vender en el exterior, en las ferias internacionales. ¿Sí? Ahora bien, a lo que yo voy es que esta televisión pública, que es tan buena, que es maravillosa, debería tomar también el ejemplo de otros países donde la televisión pública es la más fuerte de todas. Exacto, sí. ¿Sí? Desde la televisión pública salen los grandes seriados, los grandes formatos, los grandes noticieros son públicos. Aquí yo creo que estamos en mora de fortalecer aún más la televisión pública para que compita con los grandes de tú a tú, Sí. pero desde lo público, financiado desde lo público. Pero ¿cuál sería la televisión mejor, el futuro de la televisión pública, teniendo en cuenta las nuevas dinámicas que se están viendo en televisión, en esta industria, el surgimiento de nuevas pantallas? ¿Cuál sería el futuro de la televisión si no tiene ese apoyo que realmente necesita? Vamos con- Pues Dale tú. yo creo que lo que no puede pasar es que no tenga apoyo, sino que tiene que crecer. O sea, que como país debemos ser capaces, como nación, que ha tenido una trayectoria democrática destacada en la región y que tiene una televisión pública muy fuerte y muy reconocida, de solamente hacer ajustes para mejorar. No para debilitar, sino para mejorar la televisión pública. Y sí creo que los medios públicos tienen que comenzar a pensar en ecosistema. Y en ecosistema significa responderse la pregunta, ¿cuál es el rol que debemos cumplir los medios públicos en el gran entorno digital? Porque en el entorno digital también, como no tiene regulación, como es como un territorio anárquico, ahí todos pueden hacer lo que quieran, pues la televisión pública o los medios públicos no pueden caer en la misma trampa. Tendría que plantearse una ética desde lo digital, por un lado, para ver qué hacer, y tener siempre contenidos relevantes, y no dejarse someter a la tiranía de las métricas, que la tiranía de las métricas hace que pongas titulares engañosos y contenidos amarillistas para picar, para que la gente pique, y así no tenga mucho tiempo, con una alta tasa de rebote. Eso, los medios públicos tienen que hacer la diferencia también en lo digital, desde una ética y desde además apropiarse de las dinámicas y la gramática de los contenidos nativos digitales y desde ahí volar, hacer cosas muy importantes. Pero es muy importante tener en cuenta lo siguiente, que el hecho de que los medios públicos tengan que entrar al mundo digital con fuerza y con lo que tú estás mencionando, no quiere decir
ahí vuelvo al tema inicial, que entonces ahora financiemos los medios digitales a través de un solo fondo TIC y que la televisión se una a ese fondo, porque lo que hacemos después es mezclar peras con guayabas, manzanas en una sola bolsa y resulta que es que no, se acabó ya la plata para la televisión porque es que hay que fortalecer el internet en Caparrapí. No. Estamos hablando de contenidos y los contenidos tienen que mutar, hacer ecosistemas digitales, pero teniendo siempre en cuenta que la financiación de la televisión es única y tiene que fortalecerse desde la televisión. Debe ser más que fondo de la financiación de la televisión, fondo de la creación de contenidos. Definitivamente, o sea, debe haber un trabajo conjunto entre lo digital y esta televisión pública que no se puede quedar atrás, pero debe haber como un respeto a la financiación, fortalecer exacto, a los contenidos, fortalecer esta televisión pública y dejar también que complemente con toda esta parte digital. A ustedes les agradecemos mucho, Mauricio, Diana, gracias por estar con nosotros y esperamos que nos acompañen en una próxima edición de Diálogo Directo. Gracias.